¿Tan cierto es que los asesores cubanos ejercen presión para evitar la salida de Maduro? Bueno, a estas alturas no sabría cómo contestarte. Entiendo que tú en tu acuciosidad investigativa habrás oído, habrás revisado comentarios que dicen otros periodistas, otros investigadores, otros políticos. Pero tengamos claro que de buena parte de la economía cubana se sustenta de Venezuela, pues del petróleo de Venezuela. Eso es una realidad, pues pudiera ser que ellos también ejercen una presión importante para mantener ese recurso. Sin embargo, es doloroso decirlo, pero no han sido del todo sinceros, porque ellos pudieron haberle dicho a Maduro en su momento toda la realidad de lo que estaba pasando, toda esta trama de corrupción, porque ellos tienen elementos suficientes para informarle de primera mano la realidad del país. Ellos la conocen incluso mejor que cualquier venezolano que esté allá. Ellos la conocen. El general Hugo Carvajal dijo que para controlar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, primero hay que sacar a los cubanos del país. ¿Generan tanta presión? Bueno, en cuanto a la pregunta, y me menciona a Hugo Carvajal, habría que preguntarle a él por qué lo dice. Y en cuanto a mí, en ningún momento me generaron presión de ningún tipo, de ninguna forma. Usted reconoce que habló de la conspiración con un cubano de la seguridad de Maduro. ¿Quién es él? Mira, José, yo hablé con un oficial cubano que es muy cercano, pues es el primer anillo de seguridad de Maduro. Hablé varias cosas, incluso con el mismo Maduro. En una ocasión que tuve 10 minutos de hablar en una conversación solo con él, sentados uno al lado de otro, yo le hice referencia a Günter Guillaume, quien fue en su momento secretario privado de Willy Brandt. Cuando eso no se había descubierto todavía el tema del comandante, del teniente coronel Ovidio Carrasco, que era un topo que estaba allí y que le pasaba información a la oposición y tal. Y se lo dije. Yo creo que Maduro nunca en su vida ha tenido a una persona que le haya sido tan franca y sincera como lo fui yo con él. Bueno, pero a veces la terquedad, la tosudez o la ignorancia oculta las verdades dentro de cada quien. Entonces, ¿qué te puedo decir yo de las cosas que hablé con ese oficial cubano? Bueno, sí, le dije que me preocupaba el entorno cercano de Maduro, que yo había apreciado que había una trama de corrupción que podía afectar su gobernabilidad, que podía hacerle daño a su imagen. Le dije varias cosas. Incluso ese cubano me dijo a mí también que él podía buscar la manera de conseguirme una entrevista a solas y privada. Yo le dije que no, yo iba a buscar la vía, pues. Bueno, porque no era cualquier cosa. Yo me desempeñaba como el director de inteligencia del Estado. Entonces yo, de alguna manera, le dibujé algunas cosas a ese compañero cubano. Bueno, pero él sabe, él tiene más información y yo estoy seguro que él con su equipo en este momento debe tener informado al detalle a Maduro de estas cosas, si no es que lo han regresado para Cuba, porque tengo entendido que ahorita llegaron un grupo importante para la seguridad de Maduro, pero donde quiera que esté, y yo sé que él va a escuchar esta entrevista y sé que la va a analizar y él sabe que no estoy mintiendo, que las cosas que estoy diciendo aquí son reales. Usted dice que teme por la seguridad de Maduro. ¿Por qué? ¿Quiénes pueden atentar contra él? Bueno, todos los que él, a todos los que él les estorba de su entorno, pudieran atentar contra él. A los que aspiran el poder por el poder y de manera silenciosa están dentro de esas corrientes, pudieran atentar contra él.
Por eso me preocupa su seguridad, pues, porque al final de la jornada los crímenes que se está cometiendo con Venezuela, donde el crimen económico es un crimen también de lesa humanidad, y él es cómplice de las cosas que están ocurriendo. Entonces, bueno, por eso me preocupa su seguridad. Y te digo esto con tristeza, porque diciéndote esto viene a mi memoria la imagen viva del mayor García, que lo asesinaron, lo mataron, por el solo hecho de trabajar conmigo y que sabían que él manejaba información sensible de los casos de corrupción que estamos investigando. Entonces, bueno, ya no hace falta que lo agredan, pero él tiene que colaborar, él tiene que darse cuenta que el país ya, él no controla ni gobierna realmente el país, porque es un desgobierno, es un desorden. Y él pudiera dar un paso al lado, y incluso yo me prestaría para las garantías, para que no le pase nada, porque hasta ese nivel llegaría yo a solicitar al mundo, si es necesario, que su salida sea una salida donde no lo agredan a él, ni al entorno, ni a las personas que decidan irse con él. ¿Puede Maduro confiar en su entorno más cercano o tendrá que cambiar al alto mando? Bueno, yo no creo que él confíe en este momento ni en su sombra. Y el alto mando, bueno, ya lo que quedan son pocos días para el 24 de junio y para el 5 de julio. Seguramente hará algunos cambios allí de manera disimulada, porque si los hace antes me estaría dando razones, pues, y eso lo descoloca. Entonces no creo que confíe en nadie en este momento. Usted, general, dice que con el retorno del general González López regresó el oscurantismo al SEBIN, pero este general es un aliado del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Por tanto, ¿es Cabello el que ordena y manda? ¿Cuánto poder tiene él? Mira, José, los últimos acontecimientos contra los diputados de la Asamblea Nacional hablan por sí solos, porque las competencias de la Asamblea Nacional Constituyente no son precisamente para allanar inmunidad parlamentaria a nadie. Pero bueno, ese tema se presta para muchas interpretaciones y discusiones jurídicas que no voy a caer en ellas en este momento. Y al SEBIN llegaron de nuevo las personas que en su momento el propio Maduro me ordenó jubilarlos. Y me dijo que hablara con Padrino en el caso de los militares, con mi general en jefe, Padrino López. Me dijo, habla con él para que no les den cargo. Y eso ocurrió. Entonces, ¿por qué crees tú que no se le iba a dar cargo? Porque te lo dije antes, él estaba consciente de que esa institución era un centro de extorsión y secuestro. Por eso me lo dijo. Entonces, ahí es donde vale la opinión de oscurantismo que regresó al SEBIN. Dice que hay casos que no se investigan y de los cuales no se le habla a Maduro porque puede ser contraproducente. ¿A quién se investiga entonces? ¿A aquellas personas a quienes no desean alejar del poder? A quienes no desean, no, a quienes desean alejar del poder. Disculpe. Fíjate que hay casos en los que así lo demuestran. Se investigan sobre todo en el campo político. Mira, hay casos dramáticos. El caso del general Baduel y el caso de Rodríguez Torres son un caso. Ellos no representaban ninguna amenaza. Cuando tú te pones a analizar a profundidad, ellos no representaban ninguna amenaza, porque el disenso es necesario. Y Chávez hablaba del disenso. Bueno, ellos tenían una opinión política bien particular y eso, pero no representaban una amenaza contra la seguridad de la nación. Y yo, que tenía, cuando estaba allá en el SEBIN, en algún momento tuve una conversación larga con el general Baduel, y revisando después los documentos me di cuenta de que él lo que estaba era secuestrado. Y me dio pena, pues, porque en verdad las razones por las que está allí, el aislamiento al que ha sido sometido, yo dije, bueno, pero esto no puede seguir pasando, ¿vale? En el país todos hacemos falta, entre todos debemos construir la patria que nos merecemos. El caso de Rodríguez Torres, bueno, porque andaba dando conferencias, ¿por qué? Porque se alejó del chavismo, o porque se alejó de los preceptos políticos que quería Maduro que todo el mundo siguiera. Bueno, ese es el destino que me puede esperar a mí si regreso bajo estas condiciones, pues. Entonces, hay casos que
que así lo demuestran, pues, a las personas que querían alejar del poder, a esas personas sobre todo eran las que se investigaban. Y ahorita, bueno, con más razón, usted está viendo y habrá revisado por las noticias el número de diputados que están persiguiendo, algunos están en embajadas, otros están fuera del país, se han ido. Bueno, yo no los voy a defender, que se defiendan ellos, pues ellos sabrán qué decir y cómo entablar su defensa. Yo me estoy defendiendo yo y estoy tratando de elevar el nivel de conciencia de todo un pueblo. Estoy tratando de que la gente se dé cuenta de la realidad, que se den cuenta de que Maduro es un estafador, que los engañó a todos, que los mantiene engañados. Antier salió diciendo, ahora sí vamos a hacer las cosas bien, vamos a rectificar, después de 6 años del primer mandato y ahorita, ahora sí. Ya, eso es una burla a un pueblo, es un insulto al intelecto de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Entonces, no sé si con esa respuesta satisface tu interrogante, José. En parte. Otra pregunta general. ¿Acaso nadie se atreve a investigar a Nicolásito, el hijo de Maduro, ni a los hijos de Cilia Flores? Ay, José, eso sí es verdad que eso es un temazo. Eso es un temazo porque dentro del gobierno central no creo que alguien lo haya. Porque en palabras del propio Maduro, en una ocasión estábamos en una reunión con todos los organismos de seguridad y por un tema de que a uno de los hijos, a la esposa o a la novia de uno de los hijos de Cilia Flores, alguien le fue a tomar una foto en un vuelo de Turquía para Venezuela, que hacía escala en La Habana, y la novia del hijo golpeó a esa señora, a esa muchacha, pues. Y incluso le cogieron puntos en la cara una vez que llegó, tuve acceso al examen forense de esa muchacha. Y a mí me dieron la orden de que la privara de libertad, pues, de que la metiera presa. Yo lo único que pedí fue la denuncia. Bueno, le dije, porque lo hicieron a través de Hernández Dala, el jefe de la Casa Militar y director de la DGCIN. Yo le dije, bueno, pero denme la denuncia para yo poner presa a esa persona, privarla de libertad. No, que no se puede poner, ¿qué tal? Mete la presa de todas maneras. No, eso no lo voy a hacer. Y después resulta que había otra persona involucrada que era la hermana de un general. Llamé a ese general y le dije, mira, yo sé que tú no tienes nada que ver con eso, habla con tu hermana para evitar inconvenientes. Bueno, pero es que a mi hermana le metieron una alerta, le anularon el pasaporte y no sé ni qué hacer. Y yo le dije, bueno, pero tú conoces a esa gente. Y me dijo, yo conozco a esos muchachos, yo he saltado paracaidista, he hecho salto de paracaidismo con ellos. Y yo le dije, bueno, si tú lo conoces, visítalo. Y a través de ellos le mandas un mensaje tú al presidente, a Maduro, se lo mandas diciéndole que tú vas a poner el cargo a la orden, al general Hermes Lanza. Entonces, y me da cumplimiento de orden de que lo hiciste. Para que vean que, bueno, tú no tienes nada que ver con esto, que no te vayan a perjudicar. Después el general me dijo que sí, que lo había hecho, que él había mandado el mensaje y bueno, pero que eso había quedado así. Luego de eso, en una reunión con organismos de seguridad, el mismo Maduro dijo, y eso ahí estaba Padrino, ahí estaba mi mayor general Reverol, ahí estaba Hernández Dala, ahí estaba creo que la Douglas Rico del 6CPC, creo que estaba el almirante Remigio Ceballos, estaba mi persona. Y no sé qué otra persona estaba allá. Él dijo, el que se mete con mi familia se seca. Entonces, comprenderás tú que bueno, yo eso lo tuve presente siempre y por esa razón fui con mucho cuidado a conversar con el cubano de la seguridad para decirle, mira, hay cosas que son delicadas y que de alguna manera hay que hacerle de conocimiento a ese señor.